distinguidas invitadas, vamos a iniciar, son las 10. Perfecto. Entonces, es importante y significativo para el programa de ética de la Universidad de la SUAY contar con la presencia de las distinguidas invitadas y de profesores de la universidad. Este es un evento que se realiza con la coparticipación del Centro Ecuatoriano de Excelencia en Anticorrupción. Está en la universidad liderado por el profesor Pablo Estrella Vitimilla. El programa de ética de la Universidad de la SUAY es una iniciativa sostenida, institucionalizada, que está trabajando con la intención de que la ética no solamente sea evidenciada en cada una de las ramas del conocimiento y de los procesos administrativos, docentes, de investigación universitaria, sino que además la ética sea estudiada con cabalidad. Para eso, el programa de ética está integrado por el grupo de ética que recibe la presencia de profesores en la Universidad de la SUAY que provienen de las 6 facultades, que a su vez cada una de ellas está conformada por las diferentes escuelas. Entonces tenemos profesores en el grupo de ética de la Facultad de Ciencias Jurídicas, de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Ciencias de la Administración, de la Facultad de Ciencia y Tecnología, de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Artes y de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Además existe en esta institucionalidad del programa de ética un grupo estudiantil de ética conformado por estudiantes que provienen también de las 6 facultades de la universidad. Esto es en la parte interna. En la parte externa, el programa de ética ha constituido la RUCET, o Red Universitaria y Ciudadana de Ética y de Bioética, que recibe, que cuenta con la presencia de las 3 universidades hermanas de la ciudad de Cuenca, a saber, la Universidad de Cuenca, la Universidad Politécnica Salesiana y la Universidad Católica, además de ciudadanos universitarios interesados en el quehacer, para tratar de la ética en todas sus relaciones. Para eso tenemos una página que es la que ustedes están viendo, una página riquísima. Nos sentimos orgullosos de tener una biblioteca especializada en donde se encuentran libros que tratan de ética, ética general y ética, y las 6 categorías, en este caso definidas por las facultades con las que cuenta la universidad. Entonces, tenemos libros importantes, tenemos publicaciones, tenemos papers, es una página que permite que la investigación se dé. Desde allí, desde esta institucionalidad interna, con el grupo de ética, el grupo estudiantil, con una página que está creciendo y que permanentemente tiene actividad, y desde la RUCEP, o la parte externa, se ha organizado el Congreso Internacional Ética, Universidad Ética, Universidad y Sociedad, que tendrá lugar los días 25, 26 y 27 de noviembre, y que se lo ha hecho desde la universidad, desde las universidades, con ocasión del bicentenario, para que nosotros digamos lo que somos y lo que estamos haciendo desde este punto fundamental del análisis de la ética. Participarán en este gran evento, organizado por toda la universidad, 50 participantes provenientes de 8 países diferentes. Se van a tratar temas de ética y derecho, ética, ciencia y tecnología, ética y salud, bioética y salud y medicina, ética, diseño y arquitectura, ética y ciencias de la administración de empresas, ética, filosofía, filosofía, educación y letras. Para esto tendremos 2 grandes publicaciones que van a ser entregadas a quienes se inscriban previamente, porque esa es la modalidad de la Universidad de la SUAY. No es que la memoria se entrega a posteriori, sino que la memoria se entrega a las personas que se han inscrito. Y tenemos 2 modalidades. Una modalidad que ha recogido ya todo el camino previo en el que nos encontramos, y que este evento es una suerte de corolario muy importante. Recogerá todo esto y serán las memorias impresas, pero también tendremos un aporte a la comunidad en este sentido, pues publicaremos en un micro website específico las memorias digitales de todas las grabaciones
entre las cuales estará esta presentación de lo que se ha hecho en el tema de diálogos, en el tema de el camino recorrido hasta acá, con un formato especial, porque es sencillo poner todo esto en YouTube, pero tiene un nivel de complejidad mayor que lo vamos a resolver como una propuesta de memorias o almacenamiento o recopilación de las conferencias que tenemos. Están cordialmente invitados para que asistan a esto. Ustedes tienen allí los dos sitios. De esta manera, diciendo lo que estamos haciendo y comentándoles también lo que vamos a hacer en inmediatez, me permito dar la palabra al señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la Azuay, quien va a inaugurar el evento. Muchas gracias. Gracias. Autoridades académicas, señora decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Internacional SEC de Quito, distinguidos expositores invitados a esta jornada, señores profesores y estudiantes universitarios, señoras, señores. La actividad política entendida como disciplina científica, estudiada profundamente para administrar el bien común público, anhela que toda gestión sea asumida con responsabilidad y transparencia absoluta, en concurrencia de valores éticos como generadores de eficiencia y eficacia en el servicio, de los modelos económicos o ideológicos propuestos, lo cual, además, enaltecerá al funcionario o gestor como referentes de honorabilidad y arquetipo de vida. La recuperación y fijación de la ética es trascendental y urgente, más en tiempos de crisis, para eliminar la opacidad, la cleptocracia que provocan el desencanto social por la democracia. Es impostergable reconocer en la ética la fuente de los valores normativos, conducta de gobernantes y ciudadanos comunes para proteger el interés público, para el buen gobierno, para la debida educación en todos sus niveles, para la vigencia y evolución del derecho. Es más, un Estado de Derecho orienta y fundamenta su existencia en principios, en preceptos y normas de carácter general, abstractas, impersonales, coherentes con las vivencias y fines democráticos. Sí, pero siempre respondiendo a imperativos de transparencia, rendición de cuentas, contralorías y con especial interés por una justicia oportuna e independiente. Para su plena vigencia, exige responsabilidad del gestor, sí, pero también responsabilidad del elector en las decisiones que toma, ya sea en las urnas, en el seno de un cuerpo colegiado o en las que asume según sus competencias el máximo responsable de una institución. Una conducción sin valores éticos provoca desconfianza en sus gobernantes y, lamentablemente, transfiere también sus conductas y argumentos con los que justifica y exalta su perversa gestión, propagando así la corrupción, la ausencia o indiferencia ante la ética dentro de la misma sociedad. Hemos de tener presente que la visión de la vida democrática y el ordenamiento jurídico y político es generar valores. Toda intervención estatal en la vida pública ha de servir para impulsar y orientar en valores. Y una correcta visión de la normativa en democracia tiene que fijar las bases del justo derecho para regular a la familia, la vida, el patrimonio bien habido, las relaciones entre particulares y de estos con el Estado, las responsabilidades, las conductas en el marco de que toda persona, institución pública o privada han de asumir las consecuencias de sus actuaciones u omisiones. La ética concentra un extremo y profundo contenido filosófico y humanista
para definir reglas de conductas que propendan al bienestar espiritual y material, al personal y colectivo, tornándose en imperativo categórico para la realización plena y satisfactoria en el deber ser de la vida y del bienestar superior. Hay que moralizar lo político y lo social, recuperar el sentido de vida y participación ciudadana en la construcción del derecho, en la construcción de conductas éticas generales y perdurables. Y la ética aplicada a la política nos tiene que llevar necesariamente a la poliética, concepto que sintetiza su filosofía, su razón y práctica, cuyo objeto es el deber ser y organización social en un estado de derecho, un derecho que sea fiel reflejo de una ética social sólida y aglutinante. Es hora de eliminar ese paralelismo que hacemos de política con audacia, con improvisación, corrupción e ignorancia. La política debe ser entendida como la aspiración superior de los hombres y mujeres formados para un servicio especializado en la administración pública, desde las más altas jerarquías funcionales hasta las desempeñadas en actividades elementales de servicio. Pero debemos también asegurar un elector con plena conciencia de su grave responsabilidad de elegir, porque su voto no comprometerá solo su particular interés o desinterés, sino la suerte misma de un país. Un elector que también asuma responsabilidades en conciencia de que la democracia es más que el dominio de mayorías llevadas por las emociones, indiferentes ante los valores o simplemente aventureras. La imagen del político, del legislador que crea el derecho, del juez que lo aplica, del educador que lo enseña, debe ser de manifiesta pulcritud y competencia en su desempeño. Y nos preguntamos entonces, ¿a quién confiamos tan importante tarea? El discernimiento y enseñanza de la moral es sobre todo una tarea insustituible e institucional de la familia, de la escuela, de la universidad y de toda institución que propugne un pensamiento y acciones que trasciendan lo circunstancial. Hemos de tener presente, señores, que la separación Estado-organizaciones de fe o filosóficas es una limitación a la función de un gobierno para que reconozca el pluralismo, mas no limita los pensamientos ético-filosóficos que conceptúen la vida, que disciernan sobre las cosmogonías, ni cuál es la razón de la existencia humana y su trascendencia, del bienestar o las deliberaciones sobre el bien y el mal. Porque el Estado no es censurador, sino el receptor fiel del ser y querer de una sociedad. El pluralismo no es ocultar nuestras diferencias, ni optar por la indiferencia, o simplemente tener que soportar lo que propongan quienes esgriman ferozmente argumentos en desacuerdo. El pluralismo es respeto mutuo entre ciudadanos, es asumir las diferencias como civilización, pero con valores. Con este proemio básico, señores, inferimos que ética y derecho constituyen una relación inseparable, siendo determinante el tratar de manera abierta y permanente esta relación como disciplina que debe plasmarse en el ordenamiento jurídico, en la norma, lo que es ético y lo que no es ético, porque el derecho tiene que ser la salida cierta a las indeterminaciones que provocan incertidumbre, libertinaje y desgobierno. Las universidades tenemos que preparar abogados que dominen las disciplinas jurídicas, pero también han de ser expresiones de probidad y honestidad, comprometidos con las ideas y las causas por el bien del individuo y el ente social. El derecho y la ética
tienen una existencia simbiótica. En esta hora en la que se cuestionan las leyes, las conductas, el sistema de administración de justicia y se evidencia la magnitud de la corrupción, es cuando debemos asumir compromisos y aunar esfuerzos entre las universidades para hacer realidad y práctica la eticidad. Es decir, juristas, filósofos, sociólogos, políticos y educadores, todos contribuyendo a desentrañar y dar sentido a un ordenamiento y sistema jurídico que detenten bases éticas y nos lleve hacia un efectivo progreso moral. Tienen que darse cambios en el derecho considerando la evolución de la vida en sociedad, considerando esta misma crisis ahora generalizada que nos podría llevar a más caos, anarquía, violencia y desesperación si no hay soluciones actualizadas, favoreciendo la debida conducción de las relaciones sociales y solucionando los conflictos y las necesidades. El Ecuador tiene los instrumentos legales para luchar contra la corrupción, leyes orgánicas y especiales. Es suscriptor de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Quizá nos faltan órganos especializados y tecnología para una eficaz investigación en la Fiscalía, en la Contraloría, jueces expertos y sobre todo valientes para juzgar y condenar sentando precedentes. Funcionarios en general que por no haber sido parte de gobiernos donde se consolidó la corrupción, tengan autoridad moral y ningún compromiso para denunciarla donde quiera se la encuentre. El filósofo alemán Gustav Ruthbrock anotaba, comillas, la moral es el fundamento sobre el que descansa la validez del derecho, porque el hacer posible la moral constituye una meta del orden jurídico. Cierra comillas. La ley que manda, prohíbe o permite como regla general originada en el órgano legislativo competente ha de estar conforme con valores éticos, los individuales y los sociales. Y precisamente por su carácter imperativo y general, entonces no puede estancarse, no debe responder a un grupo, defender un interés o servir para justificar errores. Tiene que nacer en función del y para el perfeccionamiento social, que es la sumatoria de individuos orientados e inculcados de valores. La historia de un sistema jurídico, en gran medida, será la historia de sus convicciones éticas, convicciones casi siempre enfrentadas, vencidas, pero también renacidas. La ética transferida a la norma ha de cristalizar los ideales de la dignidad humana, la protección a la vida, al patrimonio bien habido, la solidaridad y responsabilidad, respetar el equilibrio de poderes, poner límites a la ciencia y a la tecnología cuando éstas deshumanizan, a la discrecionalidad cuando ésta se transmuta en abuso. En este foro que reúne a distinguidos catedráticos y personajes públicos, reconocidos en la sociedad por su vida y ejecutorias, se analizarán y discutirán con propiedad y experiencia su visión de la ética. La doctora María Paz Hervis, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEC de Quito. La magíster Ana Cecilia Salzar, directora de la carrera de Sociología de la Universidad de Cuenca. El doctor Pablo Estrella, catedrático de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la SUAY. Bienvenidos sean ustedes y gracias por su generosa participación en esta cruzada, distinguidos expositores. Mi reconocimiento al señor rector de la Universidad de la SUAY, que apoya irrestrictamente estas actividades. Al programa de ética de la Universidad de la SUAY, que convoca al Congreso Internacional de Ética, Universidad y Sociedad. Al Centro Ecuatoriano de Excelencia Anticorrupción, de la que es parte nuestra universidad conjuntamente con otras prestigiadas universidades del país y conscientes de su responsabilidad histórica. Bienvenidas las autoridades académicas universitarias, los señores profesores y estudiantes universitarios de nuestra facultad,
y más distinguidos asistentes, todos identificándonos en esta causa que demanda la humanidad ante el flagelo de la corrupción. Gracias por su atención. Síntesis, el tema que nos ocupa en este foro ciudadano, que es el derecho a la política y la ética en la lucha anticorrupción. Quiero agradecerle mucho por sus bondadosas palabras y agradecer también a nuestro querido amigo, doctor Juan Morales, que es realmente el líder del programa de ética de la Universidad de la SUAY, que es el organizador principal de este importante congreso internacional que se va a desarrollar en la Universidad de la SUAY sobre ética, universidad y sociedad, que es un espacio que yo creo que va a ser fundamental en este momento tan difícil que vive el país y que nos han abierto a la Facultad de Ciencias Jurídicas este espacio para que podamos preparar ponencias para el Congreso, y este es un acto preparatorio. Quiero agradecer también al doctor Santiago Jara, que es el responsable del grupo de ética de la facultad, y que se ha empeñado vivamente, conjuntamente con Lisset, con Camila, para que este programa, este foro que estamos haciendo resulte exitoso. Y por supuesto agradecer a nuestras queridas amigas y ponentes de esta mañana, María Paz Hervis y Ana Cecilia Salazar, que son las distinguidas académicas y personas que están participando activamente en la lucha social. Y por supuesto a todos ustedes, queridas amigas y amigos que nos acompañan en este foro ciudadano. Creo que el número de personas que nos están escuchando y viendo demuestra el interés que tiene la universidad y la ciudad, sus ciudadanos, sus ciudadanas, en este tema tan lacerante, pero al mismo tiempo que exige de nosotros una definición ética. Muchas cosas realmente se pueden decir frente a la ética, a la corrupción. Yo quiero centrarme en una breve síntesis. Creo que el señor decano ha hecho, repito, una lúcida síntesis de esta temática, pero sobre la corrupción se pueden decir muchas y muchas cosas, y deben decirse, y tienen que decirse. Se puede decir, por ejemplo, que es un fenómeno sistémico, y que está históricamente arraigada en el funcionamiento del sistema político de nuestro país y en la forma de hacer política. O se puede decir también que la corrupción en el Ecuador se encuentra en un estado avanzado y que subyacen todos los problemas principales del país. O también se puede decir que es un reto grande porque la corrupción se ha perpetuado como una grave pandemia en nuestro país y no existe una estrategia de corto, mediano y peor de largo plazo para combatirla, sobre todo cuando siempre ha sido un fenómeno crónico, un fenómeno lacerante para nuestra sociedad, pero que se ha agudizado en los últimos 15 años por algunas características que sobre todo demuestran que bandas delincuenciales se han incrustado en las más altas esferas del poder para cometer actos de corrupción. Sin embargo, a pesar de todo lo que se dice, podemos seguir diciendo respecto a la corrupción, yo quiero insistir en esta presentación en un aspecto que me parece importante, que la lucha contra la corrupción es una lucha por la defensa de la vida y una lucha contra la muerte. Y frente a esta lucha, los seres humanos, nosotros, ecuatorianos, ciudadanos, ciudadanas, tenemos que escoger una opción. Pues estamos a favor de la vida, y como decía el maestro, psiquiatra y psicólogo social extraordinario en el siglo XX, que decía que queremos volvernos biófilos, es decir, amantes de la vida, y ser bioadictos, es decir, adictos a la vida, que es la única adicción que puede ser justificada. O nos volvemos necrófilos,
Es decir, personas que con nuestra acción u omisión permitimos que la muerte siga avanzando. Por lo tanto, yo creo que esta es la opción que tenemos hoy los ecuatorianos. Y esto yo quiero que se me entienda que no es un mero recurso retórico, sino es una realidad grande que vivido y vive en nuestro país y frente a la cual nosotros tenemos que tomar una actitud. Simplemente quiero que se me permita hacer 3 precisiones para demostrar que realmente vive en nuestro país una realidad de muerte. Todos recordamos que los meses de marzo, abril y los meses posteriores también, pero más con intensidad en estos meses, miles de compatriotas morían en la ciudad de Guayaquil y en otras ciudades de la costa como consecuencia de la pandemia, debido a la inexistencia o escasez de medicamentos, de equipos, insumos sanitarios, personal médico. Y mientras eso sucedía, en las mismas salas de los hospitales, los grupos mafiosos se repartían el botín obtenido en base al asalto realizado a los fondos del Estado, en base a contratos criminales, negociados escandalosos, negociados incluso que se hicieron con las fundas de plástica para los cadáveres que yacían en las calles de Guayaquil, sobreprecios, fraudes establecidos en base a alianzas delincuenciales establecidos en el sector público y privado. ¿Acaso no es esto una realidad de muerte? Otro asunto. Mientras el tejido social en el Ecuador se descomponía y se descompone de manera grave por los efectos de rigurosos de la crisis sanitaria y el confinamiento, y que se revelan a través de esta crisis que hablaba el señor decano, multifacética, que revela las condiciones de inequidad y de injusticia crónica, cientos de funcionarios públicos de todos los niveles exhibían y se paseaban horrendamente en vehículos de alta gama, importados con liberación de impuestos, luego de haber obtenido de manera fraudulenta y en pocas horas carnés de discapacidad. Esto no solo ha demostrado la gangrena y la muerte moral en la que se encuentra una buena parte de la administración, que tiene una incapacidad moral para afrontar de alguna manera estas tareas, sino que revela el colapso en que ha caído esta herida de muerte que tiene la institucionalidad democrática de nuestro país. Y finalmente, mientras los sectores populares y medios de la población ecuatoriana luchaban y luchan para sobrevivir en condiciones difíciles, agudizadas por la pandemia, los dirigentes de las bandas delincuenciales y mafiosas, muchos de ellos sindicados, sentenciados, usando grilletes electrónicos con cinismo y desvergüenza, pretenden inscribirse como candidatos a las elecciones del próximo año, buscando a través de ellas la inmunidad y la impunidad. ¿Existe acaso una muestra más evidente de la putrefacción y muerte en la que se encuentra hoy la clase política, que ha convertido a esta actividad humana, noble por supuesto, cuando se la ejerce bien, simplemente un medio para cometer actos delincuenciales? Quizás en base a estos pocos ejemplos dolorosos que nos indignan, podemos comprender por qué decimos que la lucha contra la corrupción es una lucha por la vida y en contra de la muerte. Y por qué en esta lucha cada uno de nosotros, como personas y como miembros de la sociedad y ciudadanos, tenemos que optar aquí, ahora, este momento, si no lo hemos hecho, por una de las 2 alternativas. Y claro, esta es una función fundamentalmente ética, una decisión, una opción fundamentalmente ética. Yo quisiera señalar aquí el pensamiento de un filósofo brasileño, Pierre Weil, que trabajó tantos años por la cultura de la paz. Él decía, hablar de los valores constructivos es tomar la vida contra la muerte. Hablar de los valores constructivos como valores éticos y de los destructivos como valores antiéticos es justamente tomar la vida contra la muerte. Y este filósofo nos desafiaba a que siempre cometamos, decía él, actos afirmativos de la vida, así con mayúsculas. Y justamente creo yo que este foro ciudadano,
este tema tan importante que vamos a tratar sobre derecho, ética y política, queremos que se convierta en un acto afirmativo de la vida, al cual hemos invitado, en calidad de oficiantes, a María Paz y Ana Cecilia, y hemos convocado a ustedes, queridas amigas y amigos, para provocarles para que se inscriban de manera definitiva en esta lucha contra la corrupción, es decir, en la lucha de la vida contra la muerte. Quiero dar la palabra a María Paz Hervis, que es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, tiene un diplomado superior en Derecho Comunitario por la Universidad de Salamanca, tiene una maestría en Relaciones Internacionales por la Flaxo, ha sido y es consultora internacional en varias instituciones, y desde el año 2011 está vinculada a las cátedras de Derecho Político, Teoría General del Derecho y Relaciones Internacionales. Y desde el año 2018 es decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEC. Bienvenida, María Paz. Un gusto tenerte con nosotros y esperamos tu expresión esperamos que, como habíamos acordado, dure unos 12 minutos. Quizás cuando falten 2 les daré una seña para que concluya, para dar lugar a las preguntas que pueden existir. Muchas gracias, María Paz, por estar con nosotros. Muchísimas gracias también. Bueno, es un honor para mí estar en este espacio. Un saludo especial al doctor José Chalco. Le agradezco por la invitación a mi colega y amigo también, el doctor Vintimilla. Saludo a todas las autoridades, Ana Cecilia, qué honor compartir con usted el panel. Y sobre todo saludo a los estudiantes. Para mí es un privilegio inmenso el poder dirigirme a ustedes. Creo que una de las cosas positivas que nos trae esta pandemia es que nos sentimos más cerca, a pesar de que estamos lejos de nuestros seres queridos, pero nos sentimos más cerca porque para mí ha sido ciertamente sencillo el acercarme a Cuenca, una ciudad que me encanta, que aprecio muchísimo, y eso es un privilegio que quizás en otros espacios se nos complicaba más. Entonces, bueno, me gusta mucho la introducción que hacen. Efectivamente, el doctor Chalco nos hace un resumen que es ciertamente catastrófico de lo que estamos viviendo y me llegó al alma las palabras de Pablo Estrella. Realmente es muy conmovedor el asumir este debate desde lo individual, desde lo emocional y desde una lógica de vida. Así que sin más, yo tengo una pequeña presentación que si me permiten voy a compartirla con ustedes y me cortan el tiempo porque a mí esto de conversar sobre los temas que me gustan se me puede salir de las manos. Así que trataré de ceñirme mucho a mi presentación, ¿ya? Déjenme ver esto, pone así, si no me equivoco. Eso, ahí estoy, ¿no es cierto? ¿Sí la vemos bien? Listo. Bueno, ¿cuál es el objetivo que voy a tratar de abordar esta mañana en estos minutos, ¿no es cierto? Yo quiero reflexionar sobre el fenómeno de la corrupción, ¿ya? Puse fenómenos, es un error de tipografía, es un fenómeno, el fenómeno de la corrupción que se expresa desde varios espacios, ¿no es cierto? Pero para esto yo quiero hacer una aproximación a un planteamiento teórico bastante básico de la ciencia política, que es el contrato social, y después transitar esta discusión de lo público, ¿no es cierto? ¿Qué es lo público y qué es lo que nos atañe y nos corresponde a todos y a todas? Y finalmente mi objetivo es plantear sinergias entre el ejercicio de la ciudadanía y la lucha contra la corrupción, que creo que es lo que nos debe convocar, tomando las palabras del doctor Chalco y del doctor Estrella. Bueno, pensemos en esto. Yo aquí me van a disculpar mi dejo de docente y una de mis materias favoritas, si no es mi favorita, es la de Teoría General del Estado, ¿no es cierto? Y siempre pensar, ¿por qué nos conformamos como Estado? Vamos al inicio de la ciencia política y vamos a estos famosos, maravillosas teorías contractualistas, ¿no es cierto? Y entonces tenemos los expositores del contractualismo que tratan de dar una explicación de por qué los ciudadanos y ciudadanas, en aquel entonces no éramos ciudadanos, simplemente las personas, vamos al lenguaje de aquel entonces, estamos hablando por ahí de los 3 contractualistas, yo reconozco que me decanto mucho más por la teoría de Thomas Hobbes, y habla de la naturaleza salvaje del hombre, por ahí de 1600, ¿no es cierto? Y entonces, ¿por qué en este estado de naturaleza salvaje decidimos voluntariamente conformar esta entelequia jurídico-política que le denominamos Estado?
Yo con frecuencia digo a mis alumnos, bueno, ¿cuál es el Estado? ¿Le podemos palpar al Estado? Si vamos a esta visión más napoleónica, el Estado soy yo, pues también somos nosotros. ¿Qué no más conforme Estado, no es cierto? Y aunque este es un tema que me encanta discutir, voy a ser muy breve y voy a ser también muy parcializada y ver la mirada del Thomas Hobbes, que después va a derivar en las teorías realistas de la ciencia política y de las relaciones internacionales, ¿no es cierto? Lo que nos mueve a nosotros a llegar a un tipo de organización es la búsqueda permanente de seguridad. Lo que nosotros queremos como seres humanos es sobrevivir. Y para sobrevivir reconocemos esa limitación de cada uno estar peleando por su parcela, por mantener su propiedad privada y su supervivencia misma y estar en confrontación constante. Entonces, ¿qué hago? Hago este acto racional de ceder un pedacito de mi soberanía a favor de esto que construimos y le denominamos Estado. Entonces el Estado somos todos nosotros. Y el Estado deriva en el contrato social. Es este contrato que es esta acción que va previa y posterior a la ley. Y que quizás en esta crisis de corrupción es donde vemos que más falla, ¿no es cierto? Buscamos respuestas desde la ley, buscamos respuestas desde la Constitución, que son herramientas, ojo, por supuesto que las reconozco. Pero quizás la reflexión que nos atañe aquí como sociedad y que es mucho más compleja es el paso previo. Es el contrato social. Es ese espacio en que nosotros, como ciudadanos y ciudadanas, comparecemos y decidimos que esto es lo que queremos. Y acordamos ahí estos valores mínimos en que todos y todas estamos de acuerdo. Y esos límites que somos incapaces de trascender. Que en el siglo XXI esos límites se llaman derechos humanos. Ojo. Y que es la ley en general el límite. Mis estudiantes me incomodan porque me contrapreguntan y yo les agradezco por eso. Y me dicen, a mí nadie me preguntó, profe, a mí nunca nadie me preguntó si yo quería. Claro, hay una aceptación tácita. Aceptamos tácitamente el rato que decidimos vivir dentro de una comunidad. Si nosotros no queremos aceptar eso, pues tendríamos que vivir aislados. Y vamos a ver que inclusive en todos los espacios, viviendo en las zonas más alejadas de la comunidad organizada, existen formas de organización social que nosotros la denominamos aquí el contrato social. Después de esto me salto siglos y vengo a la discusión ya concreta de qué es el espacio público, por razón de tiempo, ¿no es cierto? Yo en las últimas semanas he estado reflexionando mucho sobre qué es el espacio público, ¿no es cierto? Entonces aquí me siento... no le cité, pero es una lectura que deviene de Habermas, desde luego, y entender que la consolidación de la democracia se da en torno al surgimiento de las ciudades de Estado, ¿no es cierto? Remontémonos a la antigua Grecia, y es justamente el ágora, ¿no es cierto? Son las plazas de las ciudades de Estado en que asisten las personas para discutir y acordar lo público, ¿ya? La noción de lo público y de lo privado también se configura en este espacio, ¿no es cierto? Entendemos que lo primero son aquellas circunstancias comunes a todos y a todas, lo cotidiano, lo libre, ¿no es cierto? Y en aquel entonces entendía lo privado como el espacio de la reproducción, de lo oculto, ¿ya? Si bien estos conceptos han mutado a través del tiempo, obviamente han sufrido un desarrollo, pero creo que es importante ir a los orígenes, ¿no es cierto? Y acordarnos entonces qué es lo público, y lo público viene a ser eso que nos atañe a todo. ¿Y por qué quiero hacer yo esta sinergia entre el contrato social, este acuerdo previo que todos y todas acordamos, estos valores mínimos, y después ese espacio público en el que tenemos que convivir? Tenemos que convivir, tenemos que cuidar, ¿verdad? Discúlpenme un segundo, yo no sé si ustedes oyen ruido, voy a pedir aquí en mi casa que... No grites, por favor, mi amor. Discúlpenme, estos espacios de lo cotidiano es también el colegio en casa y tengo 2 niños aquí así que mil disculpas, sentí una interferencia, ¿ya? Entonces, bueno, dicho todo esto, esta discusión previa que tenemos que recordar, que lo cotidiano quizás no estamos pensando todos los días. Yo siempre les digo también a mis estudiantes, es absurdo pensar que todas las mañanas yo me despierto, ni siquiera los abogados ni los estudiantes de derecho decimos, a ver, veremos qué dispone hoy día el registro oficial. Por supuesto que no funciona así. Pero es por eso que es aún más importante volver a estos orígenes y estos acuerdos que anteceden a nuestra organización social. Y que quizás cuando vemos que está fracasando esta organización social, es entonces cuando nosotros tenemos que pensar que tenemos que retomar esta discusión. Tenemos que retomar esta discusión y recordar qué son esos valores mínimos que hemos acordado y cuáles son esos espacios donde nosotros nos encontramos. Porque cuando hablamos de corrupción, estamos hablando que son en estos espacios que estamos viendo ciertamente un fracaso de esta organización prevista. Y entonces cabe preguntarse qué mismo es este cuento de la corrupción, ¿no es cierto?
Yo aquí les puse un video que no lo voy a pasar, lo voy a dejar si es que es de su interés. Está disponible en la página web de Transparencia Internacional. Entre otras cosas, porque es un video que toma 2 minutos, pero prefiero utilizar este tiempo para discutirlo. Y además está en inglés. Yo no lo encontré en castellano. Probablemente fue un error mío y existe. Tal vez podríamos preguntar a nuestros colegas de Ciudadanía y Desarrollo que representan otra vez a Transparencia Internacional en el Ecuador, si es que ellos lo tienen disponible. Pero les dejo ahí porque es interesante, porque en 2 minutos, mediante varias estrategia gráfica, lo que te enseña es que la corrupción está en todos lados, que la corrupción afecta mi espacio, mi vida cotidiana, la tuya y desde luego lo macro. Entonces, bueno, yo he querido plantear qué es corrupción, qué mismo es esto de corrupción, ¿no es cierto? Porque es una palabra que también la utilizamos todo el tiempo, nos bombardean el concepto este de la lucha contra corrupción. Yo he puesto algunos criterios, ¿no? Desde la ciencia política se entiende que la corrupción es un acto racional, ¿no es cierto? Desde una visión legislativa, es un conjunto de actos ilegales, ¿ya? ¿Y por qué me digo un acto racional? Porque cuando pensamos en corromper algo, decimos que los ciudadanos y ciudadanas o los actores somos actores racionales y decidimos que nuestra ventaja es transgredir, corromper, y que es una decisión libre y voluntaria. La visión más legalista se remite al conjunto de actos ilegales, ¿no es cierto? Yo me planteo si es que hay un tema de moralidad o de naturaleza, porque esta es otra discusión. Hay muchas corrientes que te dicen que hay ciertos grupos poblacionales o ciertas zonas, ciertas regiones que somos naturales a la corrupción, ¿no es cierto? También se trata de explicar desde el punto de vista de la moralidad. Y aquí se ata con el tema de la cultura, ¿no es cierto? Hemos escuchado con frecuencia que ciertas culturas, por ejemplo las latinoamericanas, un poco más asociado al desorden, que somos proclives a la corrupción, ¿no es cierto? Desde cierta izquierda es curioso porque se explica que la corrupción es culpa del capitalismo. Esto es muy simplista, ¿no? Es el capitalismo el que nos impuso la corrupción. Y después, desde cierta derecha, se dice que esto es tan simple como una falla de mercado. Entonces yo nuevamente, y les recomiendo que visiten si les interesa el tema, me acerqué a esta página de Transparencia Internacional porque me parece que utiliza unos conceptos bastante sencillos y simples que pueden ser muy instrumentales. Después de darles esta mirada, yo les digo que la corrupción es el mal uso de poder encomendado para obtener beneficios privados, ¿ya? También se puede explicar como el abuso de poder conferido en beneficio propio o particular, tanto de funcionarios públicos como de funcionarios privados, ¿ya? Entonces, dicho esto, la corrupción, claro, se puede entender como robar, pero muchas veces no percibes que se tomó dinero, pues es trampa, ¿ya? Y cuando hablamos de esta corrupción, tenemos que entender que estamos súper ocupados viendo la corrupción macro, ¿no? Lo que pasa allá. Y yo entiendo que un país tan centralista como este, digo, a veces se ve allá en Quito, allá en la autoridad, pues resulta que todos y todas estamos inmersos en este sistema de corrupción. Y lo que no discutimos con frecuencia es la microcorrupción. Y lo que yo digo a mis estudiantes es, cuando tú ahora, por ejemplo, con la herramienta del internet, tú dices, es que yo me demoré en subir el deber, pero es que, profe, me falló el internet. Es que recíbame porque lo que me falló es el internet. Entonces, tú le crees porque no tienes otra opción. Y yo digo, yo te creo, tal vez a mí me engañas. Pero tú piensas y tú te estás engañando, eso es corrupción. Y yo procuro, como oyeron que tengo de música de fondo estos niños de kinder y de segundo grado, yo trato de enseñarles a ellos que es corrupción. Cuando mi chiquito se queda leyendo su cómic y entra tarde a clases y le escucho un día que le decía a la profesora, es que me falló el internet. Le dije, no, ratito. Esto, tú le ves a la cara a la profesora y le dices la verdad. Y le dices la verdad, decía, pues que a veces sí falla, pero hoy no te falló. Le dices que te olvidaste. Y esto es enseñar en las casas la diferencia entre la corrupción y la honestidad, con temor a que suene muy moralista, ¿no es cierto? No sé cómo estoy de tiempo, estimado Pablo. 2 minutos. Entonces me apuro. Bueno, entonces, hijo, voy a correr, ¿ya? Entonces, dicho esto, yo quiero pensar también en la ciudadanía, ¿no es cierto? Porque entonces, y voy así lanzando varios temas que creo que son los que tenemos que discutir desde nuestro ejercicio ciudadano. Y entonces también en estas discusiones te pregunto, bueno, ¿qué mismo es esto de la ciudadanía, ¿no es cierto? Para hablar de ciudadanía voy a utilizar 3 criterios. El legal. Los abogados y abogadas tenemos que pensar, son los derechos y obligaciones, ¿ya? Pero desde el sentido politológico, la ciudadanía más bien es un estatus de pertenencia de los individuos a una sociedad, ¿no es cierto?, que te confiere derechos, pero obviamente obligaciones. Es esta pertenencia, es esta apropiación. Por eso me parece importante discutir lo público. Por eso me parece importante discutir nuevamente este contrato social. Es decir, yo me apropio, yo pertenezco.
¿ya? Cuando hablamos de este ejercicio de ciudadanía, leía a Julio Echeverría y decía hace un par de años, él está trabajando mucho estos temas de ciudad, y él decía, si la casa no va bien, la ciudad no va bien. Porque resulta que tú a tu casa le quieres y le cuidas. Y eso también es algo que quizás en la pandemia hemos empezado a reflexionar. Yo digo que criar guaguas chiquitos es un laboratorio. Yo les veo que ellos, por ejemplo, les organicé mejor sus escritorios y ellos le tienen cariño y le cuidan al escritorio y su material de clases. Pues esto es lo que tenemos que hacer para que la gente cuide la ciudadanía, apropiarse. Pues este espacio público es mío, es tuyo, es nuestro. Y entonces este contrato social y esos acuerdos mínimos quizás ya no me incorporan y quizás tenemos que renovarlos. Y esta es a veces una perversidad que tenemos abogados y abogadas o el sistema súper legalizado que, bueno, eso se hace a través de una constituyente. No necesariamente. Puede pasar, pero no necesariamente. Y yo sí le incorporo un posicionamiento político muy personal, pero que creo que debe ser público, que es la ciudadanía feminista. ¿Ya? Porque cuando hablamos del contrato social, ¿saben qué pasa? Que tal vez esos acuerdos mínimos excluyeron muchos valores ciudadanos vigentes. Que tal vez en ese contrato y en esa discusión de lo público hemos dejado de lado intereses que nos incluyen a todos y a todas o a la mayoría. Que si bien no es perfecto, porque no, es el hablar siempre de las mayorías y del bien común, por eso es que ese contractualismo del bien común a mí me genera un poco más de incomodidad, no es tan fácil de definir. ¿Qué mismo es este cuento del bien común? Pero lo que sí debe procurar el nuevo contrato social es incluir esta nueva agenda. Y cuando yo pienso en la lucha anticorrupción, yo pienso que quizás, y con Pablo hemos compartido varios espacios de discusión, y decimos hay que crear una retórica distinta, una narrativa que incluya y que nos convoque a todos. Y, por ejemplo, desde mi posicionamiento personal, yo creo que una de esas es incluir un ejercicio de ciudadanía feminista. Habrá también un ejercicio de ciudadanía desde el ambientalismo, ¿por qué no? Pero esa puede ser un paso para renovar esos votos, ¿ya? Esto va a sonar a los votos matrimoniales, pero creo que en toda relación una renovación de votos, de decir cambiamos, pero los objetivos son los mismos, es vigente y es saludable. Y bueno, para concluir brevemente, el objetivo mío con esta pequeña presentación era recordar que si nosotros queremos luchar contra la corrupción, tenemos que empoderar la ciudadanía. Y empoderar la ciudadanía implica un reconocimiento de cuáles son esos grandes valores nacionales, de cuáles son esos límites que obviamente están en la ley, pero que trascienden y anteceden a la ley. Y que inclusive si hay normativa, porque es la herramienta que tenemos, que precisa ser renovada, creo que primero tiene que hacerse esa reflexión y recordar que este país, este espacio, los que somos creyentes podemos decir, que es mi caso, que yo creo que Dios dispuso que yo nazca aquí. Pero en todo caso, este es el país que tenemos. O lo asumimos como nuestro desde ese ejercicio de ciudadanía responsable o lo perdemos. Y quizás lo que a mí más preocupación me genera en esta discusión sobre lucha anticorrupción es que constantemente los ciudadanos y ciudadanas estamos esperando que vengan terceros a resolvernos. Entonces, bueno, para honrar el tiempo, llego hasta aquí y más bien espero poder después tener un espacio para poder discutir este planteamiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Paz. Creo que has puesto sobre el tapete un conjunto de temas muy interesantes que creo que son los que resultan ser el contenido básico de poder dotar un instrumental teórico y práctico de la lucha anticorrupción. Sí, yo creo que lo fundamental es que realmente se ha roto el pacto social y simplemente ese pacto es en beneficio de unos pocos que encima de eso se han vuelto corruptos. Entonces yo creo que el restablecimiento de un pacto social es importante y tiene que hacerse a partir de la vida. Y la vida no es transigible. La vida es la realidad radical, es decir, la realidad que va a las raíces. Y por lo tanto creo que ahí estamos con tu intervención poniendo sobre el tapete esos temas fundamentales que debemos discutir a futuro. Muchas gracias. Ana Cecilia Salazar es máster en Psicología Organizacional por la Universidad de Lovaina, Bélgica, máster en Investigación Social por la Universidad Complutense de Madrid, es directora de la carrera de Sociología de la Universidad de Cuenca. Y básicamente yo rescato un aspecto fundamental que tiene Ana Cecilia, que es activista por la defensa de los derechos colectivos.
Actualmente es integrante del colectivo Cuenca Ciudad para Vivir, que está cumpliendo 10 años de existencia exitosa, del Foro Autónomo por el Bicentenario de Cuenca y del Cabildo por la Defensa del Agua, y de CIPAS, que es el Servicio Internacional por la Paz de Chiapas de México, y es directora también de la revista Coyuntura de la Universidad de Cuenca. Muchas gracias, Anita, por estar con nosotros. Tienes la palabra en las mismas condiciones, unos de 10 a 12 minutos. Cuando falten 2, haré la señal respectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar. Un saludo especial al señor decano de la Facultad de Jurisprudencia de la UDA, al doctor José Chalco, también al doctor Juan Morales, director del programa de ética de la Universidad de la SUAY, y por esa importantísima iniciativa de formar la RUCEF y también organizar el Congreso Internacional de Ética, Universidad y Sociedad, un proyecto en el que inicialmente yo me entusiasmé y participé mucho. Y debo decir que las múltiples actividades que nos tenían ocupadas y además mi activismo, porque tengo que reivindicar que mi participación aquí es en este foro ciudadano, yo quisiera participar como ciudadana. Y en ese sentido yo me integré desde esa época, desde hace algún tiempo, un año más o menos, a la invitación del doctor Mario Jaramillo para ser parte de lo que significa el Foro Autónomo por el Bicentenario de Cuenca, y estoy participando en ese espacio como Pablo lo había indicado. Gracias, Pablo, por la oportunidad de conversar. Un saludo especial a María Paz Gervis. Saludo ese doble rol tan importante tuyo, que al mismo tiempo que estás compartiendo con nosotros tus importantísimas apreciaciones sobre la ética, estás pendiente de tus niños y cumpliendo esa doble actividad. Saludo por eso. También muy importante decir que es un espacio fundamental para poder llevar adelante esta reflexión. He escuchado con mucha atención las exposiciones y las intervenciones del doctor Chalco, del doctor Estrella y de María Paz, y hay una especie de sinergia en los temas que se han dicho aquí. Sin duda estamos en la misma línea y eso me parece importante porque es lo que hay que reivindicar, la posibilidad justamente de ir sumando una reflexión que nos interpele, que cuestione. Hay una sinergia, sí, y Pablo planteaba, o servimos a la vida o servimos a la muerte. Sin duda no hay ninguna posibilidad de neutralidad en esto. Y yo me planteaba, frente a este tema tan importante que es el del derecho, la política y la ética frente a la corrupción, ¿qué voy a decir en medio de esta pandemia? Sí, en medio de esta pandemia no sanitaria, en medio de esta pandemia de la corrupción. Sí, es una pandemia que igual que el virus no sabemos cómo no permitir que se siga expandiendo. No hemos encontrado todavía el antídoto para esto y esto es lo preocupante. Tal vez no todos estén preguntando si es que hay alguna vacuna sobre eso, pero a mí me preocupa muchísimo, ¿no es cierto?, una serie de discursos utilizados por las personas que hablan de la ética y sobre todo los políticos y las autoridades, discursos sobre la ética y los derechos humanos. Bien dijo María Paz, los derechos humanos tienen que ver con la ética, ¿no es cierto? Estos discursos han servido justamente para legitimar las gestiones y las acciones que muchas veces están reñidas justamente contra la ética. Incluso las leyes, las normas, la misma Constitución está siendo totalmente violada todos los días, ¿no es cierto?, permanentemente, a través de un sistema de administración de la justicia que resulta funcional a esta realidad, con honrosas excepciones, por supuesto, con muchísimas y valiosas actuaciones de los operadores de la justicia que también podemos rescatar. Y por eso es importante este foro, ¿sí?, porque ustedes son quienes justamente están en el marco de esta importantísima y trascendental acción. No, sino cómo nos explicamos, si no es el sistema operativo de la justicia, cómo nos explicamos que amanecemos todos los días, como decía Pablo, con las noticias de corrupción, de abusos a los fondos públicos, de peculado, de asociación ilícita en las más altas esferas del Estado, ¿sí? ¿Cómo nos explicamos que hayan candidatos con grilletes, prontuarios, acusados, procesados, asambleístas con carnet? Se calcula que hay un monto de aproximadamente 35.000 millones de dólares en la última década de lo que ha sido justamente el atraco a los fondos públicos. Mientras hay un déficit de educación, mientras hay un déficit de atención médica y sanitaria, se cierran las escuelas, miles de cientos de estudiantes han quedado fuera de las instituciones de educación superior, crece, ¿no es cierto?, la pobreza, la injusticia social. ¿Cuántas violaciones de los derechos humanos suceden todos los días? Seguro muchísimas.
incalculables. ¿Y cuántas de esas son atendidas judicialmente con sentencias favorables o positivas, ¿no es cierto? Estoy segura, lamentablemente, que hay muy pocas. Y por eso hay esta suerte de conflicto que estamos viviendo, ¿no es cierto? Cuando se hable y se piensa en nuestros contextos sobre la ética y los derechos humanos, sin duda, nos encontramos frente a una inmensa anomalía, una especie de bipolaridad. ¿Sí? Por un lado, estamos conscientes de la importancia de los discursos que exaltan la ética, pero por otro lado, somos testigos mudos de que muchas de estas cosas no se cumplen. Entonces, la administración de justicia no siempre garantiza que triunfe la ética contra la corrupción y la impunidad. Esa condición cultural, no sé, María Paz cuestionaba si es un tema cultural o no, pero yo tendría que ser esta bipolaridad, esta dicotomía, no solo en el Ecuador, en muchísimas otras partes del mundo también, ¿no es cierto? Se complementa con una actitud autista, indiferente, cómoda, que tolera el sufrimiento humano. Sí, María Paz se refería al tema de que el Estado somos todos, no solamente los gobiernos y las autoridades, también los ciudadanos, también la sociedad civil, pero es una sociedad civil que se ha acomodado de alguna manera y yo creo que se ha caracterizado últimamente por un elemento fundamental, el tema del miedo. El miedo está haciendo en nosotros una intervención peligrosísima. El quedarnos callados es un problema muy grande en nuestra configuración como ciudadanos y como sociedad civil. Este miedo que se ha visto acrecentado por la pandemia, ¿sí? El distanciamiento social es miedo al otro. Yo estoy en contra del distanciamiento social. Estoy a favor del distanciamiento físico para no contagiarnos, pero hay que recuperar la cercanía social, porque si no, ¿qué mensaje estamos dando con esta actitud? ¿Qué mentalidad estamos construyendo? Yo digo, los niños chiquitos que no pueden socializar, ¿cómo van a construir esa empatía con el otro, con el diferente, con el diverso? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué futuro estamos determinando con esa direccionalidad de las cosas? A lo mejor, por supuesto, puede ser también que esta cultura interesadamente conformista, indolente, pasiva, conviene seguir dejando las cosas como están, o conviene seguir manteniendo nuestros privilegios y nuestras seguridades, y nos incomodamos cuando se utiliza el espacio público, María Paz. Ese espacio público que es de todos y de todas. Nos incomodamos cuando se reclama lo que se considera injusto, cuando se reclama por los cambios, cuando se reclama contra la corrupción, cuando se pide empleo, salud, educación, vivienda, seguridad, que tal vez muchos de nosotros ya tenemos solucionados, pero la mayoría no. Son muchas las discriminaciones por las violencias raciales, sexuales, de género, de clase, incluso por las diferencias en discapacidades psíquicas y físicas, en fin, es decir, es importante, ¿no es cierto?, decir que todas estas personas están sufriendo la violación a sus derechos y nos hemos normalizado, nos hemos acostumbrado, hemos dejado la defensa de estos derechos humanos en manos de los profesionales. Son ellos los que tienen que atender las injusticias, las violaciones, los administradores de justicia, ¿sí? Los únicos responsables, ¿será? ¿Sí? Los jueces, las cortes, los abogados son los únicos responsables. Este marco institucional está secuestrado por una lógica y toda estrategia, ¿no es cierto?, que viene dada desde un orden jurídico estatal, expropió el protagonismo de la sociedad civil, de que seamos actores y sujetos de una dinámica social que se refleje justamente en un estado de otra naturaleza y de otro carácter. Los activistas defensores de los derechos humanos son señalados, perseguidos, hasta criminalizados, desde que se encargó a un grupo de funcionarios responsables de la administración de justicia, ¿no es cierto?, para que se convierta, ojalá, y esto nunca suceda, un simple cumplidor de la tarea de mantener las cosas como están. Los jueces valientes, éticos, independientes que luchan contra la corrupción tienen que enfrentar inmensas presiones políticas, económicas, y sabemos que efectivamente esa es justamente la referencia de ética y las reservas morales que nos quedan en el país. Esas personas que siendo operadores de justicia han dado la cara por defender, ¿no es cierto?, y separar la independencia de la justicia de lo que significa la política y los gobiernos. La ética es responsabilidad, sin duda, de todos y de todas, de cada una de nosotras, de nosotros. Y de otra manera, si no, los derechos y los favores seguirán siendo únicamente eso, dádivas, los derechos serán favores, y la ética seguirá siendo un adorno de los discursos.
Por eso es importante tomar en consideración algunas pistas para cambiar esta concepción de una ética que no nos corresponde como rol, como tarea, como compromiso. Una ética que tenga que ver como un elemento emancipador de la conciencia, ¿sí? Como liberación. En verdad, cuando uno es coherente entre lo que piensa y hace, porque yo creo que muchos de nosotros somos humanistas y sensibles, ¿no es cierto? El reto es de superar el miedo y de desacomodarnos para optar, como decía Pablo, optar, ¿sí? Por pasar a una práctica de una ética vital, coherente, cotidiana, que nos plantea la posibilidad de ser protagonistas justamente contra los excesos de cualquier tipo y que atentan a la dignidad humana. El autor Joaquín Herrera decía que la humanidad tiene la capacidad de reaccionar en un proceso de liberación ética, ¿sí? Pero para ello es necesario superar esta idea de que la ética es responsabilidad del Estado y de la justicia institucionalizada. No podemos asumir la responsabilidad ética sin tener la coherencia también de la práctica. Es decir, los seres humanos podemos desarrollar un conjunto de prácticas para tratarnos como iguales, en dinámicas de reconocimientos mutuos, solidarias, horizontales, respetando los derechos, ¿sí? En todos los lugares, en la familia, en el trabajo, en la universidad, en las empresas, en los espacios públicos, las ciudades del espacio público, es ahí donde se decantan la calidad de relaciones que tenemos. Y por eso yo me reivindico como ciudadana, ¿sí? Por eso milito en el colectivo Cuenca Ciudad para Vivir. Por eso estoy en el foro por el Bicentenario, porque quiero hacer efectiva esa ciudadanía activa, ¿no es cierto? En cada espacio se construyen relaciones de convivencia. Y según son relaciones ya sea de discriminación, de supremacía o de dominación, desde las cuales actuamos, o son de respeto y equidad, y tienen que ver justamente la construcción de otro concepto de ética con lo que es la calidad de nuestras relaciones con los semejantes que nos rodean, con nuestros prójimos. Cada uno de nosotros, individual y colectivamente, podemos diariamente cambiar esta actitud, ¿sí? Reconocer los derechos de manera recíproca. Nuestras actitudes en el espacio doméstico, íntimo, de producción, de mercado, de comunidad, debe apostar a otra calidad de convivencia. La ética cívica o el civismo consiste justamente en construir una cultura de las buenas maneras para resolver las diferencias, ¿sí? La convivencia implica a veces enfrentar seguramente intereses incompatibles o encontrados, pero el aceptar las diversidades, el reconocernos con respeto implica un mínimo para resolver esos conflictos. Es el ejercicio del civismo el único que es capaz de ayudarnos a conseguir nuestros ideales, nuestros anhelos, sin hacer daño a los demás. Quien quiere imponer a la fuerza su visión de las cosas, pues lo hará justamente destruyendo o optando por una cultura de la discriminación o de la inequidad. Sin buenas maneras, naufragian los principios éticos. Vivimos en sociedades sin duda cada vez más divididas, fragmentadas y proclives al conflicto. Yo creo y veo y lamento como la que más lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Crece el racismo, crece el sexismo, crece la xenofobia, el miedo al diferente. Adela Cortina le llama aporafobia, miedo al pobre, debido a la dificultad que tenemos de entender y de manejar las diferencias sociales, económicas. Pero convivir no es aguantar, ¿sí? Aunque entraña a veces tolerar, siempre implica respetar, construir consensos, puede también incluir discrepancias o desacuerdos, pero una parte esencial y en el fondo la más significativa de la convivencia sana, ¿sí? Es la que nos permite discrepar con los otros, pero sin desconocer el derecho a expresarse. Si compartimos un mismo espacio vital, yo ahora reivindico mucho el espacio cercano, pequeño, el barrio, ¿sí? Y la ciudad como nuestra casa más grande, linda la frase que decía María Paz, ¿no es cierto? Si no estamos bien en la casa, no estamos bien en la ciudad. Si la ciudad es nuestra casa grande, es indispensable empezar a practicar una ética de la convivencia en la ciudad, recuperar el sentido de comunidad, nuestra relación con los vecinos. En la medida en que vamos construyendo este otro orden de convivencia, se va fortaleciendo la ética como el arte de elegir lo que conviene a todos por nuestra dignidad, ¿sí? Eso exige la ética cívica. Ciudadanos responsables, activos, empáticos, personas capaces de cooperar, ¿sí? De organizarnos, ¿sí? De convertirnos en actores sociales. Hace falta un nuevo pacto y un nuevo proyecto
ético, el de la convivencia, donde el derecho público está por encima del derecho privado, definitivamente. Un proyecto que supere el individualismo. José Antonio Marina decía, hoy todo apela al yo, el show del yo, este hedonismo, esta vanidad, este exponernos, el poner nuestra marca que enfatiza nuestra autonomía, nuestro proyecto personal, que se basa en la desconfianza justamente del otro, en la eliminación del otro, lo que produce son reacciones de autodefensa, como los integrismos, los nacionalismos, los localismos, los odios. Yo quisiera que ustedes pongan atención en cómo va escalando las actitudes de odio, cómo en las redes, en la vida personal, en la personalidad de muchas personas se puede ver el odio, y ahora que estamos acercándonos a una campaña política, se van a expresar los discursos de odio y las polarizaciones que generan justamente eso, confrontación, intolerancias extremas, y así terminamos viviendo en una sociedad sin respeto. Hay que romper justamente esas distancias. Las ciudades son un proyecto ético y un bien común, así lo decimos en el colectivo, ¿sí? En el colectivo Cuenca Ciudad para Vivir. Un proyecto ético, ¿sí? Que tiene que ver con que nos pertenece a todos. Hay que desarrollar este sentido de pertenencia. Creo que ya se me termina el tiempo, Pablito, y voy a terminar solamente con 2 ideas. Es importante, ya digo, verle a la ciudad con este espacio de implicaciones emocionales y significativas, ¿no es cierto? En el sentido de que la ciudad es una realidad que nos pertenece a todas. Todas las personas, todas las organizaciones, la sociedad en su conjunto y las universidades, sí, estamos llamadas a luchar contra la injusticia y la corrupción, abandonando el silencio, ¿sí? Llama la atención que frente a los hechos y a los problemas nacionales, las universidades no han estado tan presentes y no planteen soluciones desde sus investigaciones. En ese sentido, la ética no es únicamente la construcción y el invento de algún intelectual, es un ejercicio cotidiano de convivencia basada en el respeto y el reconocimiento al otro, ¿sí? Frente a las elecciones, para terminar, yo les invito a pensar en que no votemos por quienes difaman, por quienes violentan, por quienes expresan odio, ¿sí? Y basan sus cualidades únicamente en la crítica a los demás. Hay que superar esos modelos políticos basados en el populismo y en la demagogia como estrategias. Cuenca se puede construir como un territorio de paz y de solidaridad. Y hoy que estamos ya cerca de festejar los 200 años de independencia, hagámoslo coherentemente, avanzando, recuperando ese espíritu libérrimo de este hito histórico que nos renueve, que nos libere también de la indiferencia y del conformismo, y asumamos nuestro rol como ciudadanos activos y responsables. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Cecilia, por tu intervención. Creo que nos pone sobre el tapete temas muy interesantes, sobre todo yo diría el problema de cómo reinventar la ética. Es decir, entender la ética como un arte de vivir con valores que nos corresponde a todos y cada uno de nosotros, y no como algo lejano, que encima de eso alguien tiene que darnos practicando, darnos las pautas. Es decir, regresar a esa autonomía personal que tiene una proyección social. Y creo que en ese sentido se complementa mucho con lo que María Paz ha dicho respecto, en cambio, a esas categorías básicas del mundo de la política y del derecho. Y creo que en el sentido también se complementa con lo que decía el señor decano frente a este tema que nos trae aquí a este foro ciudadano. Entonces, yo tengo la certeza de que deben existir preguntas, inquietudes de las personas que generosamente nos han acompañado. Más de 200 personas han estado con nosotros en este día, que realmente lo convierte en un verdadero foro ciudadano, ¿no? Que esa era la intención, y esperamos que no sea el último, sino más bien que comience un elemento fundamental con el apoyo de SEA, que está la Universidad de la SUAY formando parte, gracias a las gestiones del señor decano, y que finalmente hemos planteado, y a Juan le hemos planteado, doctor Juan Morales, que lo fundamental quisiéramos ver constituir una cátedra abierta de transparencia y de lucha anticorrupción. Ese es el ideal que tenemos para la Universidad de la SUAY y, por supuesto, para el resto de universidades que constituyen el SEA. Entonces, yo dejaría abierto, creo que la modalidad es que hagan preguntas vía chat. Yo voy a estar atento para veros
Si alguien en este momento quiere tomar la palabra para también hacer alguna pregunta, ya que en chat no tengo ninguna, me parece interesante que se lo pueda hacer. Tal vez esto es más claro en un foro, ¿no? Que las personas con respeto que nos merecemos, por supuesto, se dirijan para hacerlo más vivo a este foro. Creo yo que sería interesante. Entonces, yo dejaría abierta la posibilidad de que hagan preguntas a nuestras distinguidas ponentes o en general a todos los que hemos intervenido en este foro. A ver, parece que... No sé si están abiertos los micrófonos. Pablo, además de la modalidad inicial de escribir, también las personas que quieran hacerlo de viva voz pueden hacerlo. Les habilitamos el micrófono para que el diálogo se establezca. Hay esa posibilidad. Mejor, mejor. Digamos, ambas modalidades están abiertas, ¿sí? Gracias, Juan. A ver, me parece que tenemos una pregunta. Voy a leer. Felicitaciones por la presencia de tan alto nivel, en especial a María Paz Hervis, dice Karen Garzón. De Paul Romo, dice, tradicionalmente se ha señalado que la finalidad de la comunidad política y de sus instituciones es el bien común. ¿Qué pasó con dicha finalidad? Creo que es una pregunta abierta quizás para María Paz, que tocó el tema. A ver, María Paz, si nos ayudas. Yo creo que eso no ha cambiado, es el bien común. Lo que pasa es que la gran pregunta es que en un Estado democrático definamos bien común. Si nosotros vemos al origen de la democracia, cuando se definían cuáles eran los grandes intereses y ese bien común y esos principios, eran sociedades altamente excluyentes. Eso también es algo que hay que decir. O sea, el concepto de democracia ha evolucionado. ¿Quiénes eran partes? Volvamos a la polis, ¿no es cierto? ¿Quiénes eran parte? El hombre blanco con unas características específicas. Yo no creo que la democracia ha fracasado. Yo creo que la democracia ha evolucionado. Y hoy por hoy tenemos sociedades mucho más incluyentes, inclusivas. A pesar, dicen, no, pero es que ahora hay más problemas. No, mentira, siempre han habido esos problemas. Lo que pasa es que ahora los decimos y los asumimos. Y creo que ahí se invita a que no tenemos que espantarnos, para hablar de manera coloquial. Yo les voy a llevar a algo, como les dije, yo trabajo o sea, yo me considero en mi vida propia como una acción política personal muy feminista y procuro, y me he formado, también hice estudios en género y procuro incorporar eso, en hacer agencia en los distintos espacios de mi vida. Y yo converso, por ejemplo, con mi mamá y mis tías y me dicen, es que ahora hay una cantidad de crímenes contra las mujeres. No, 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 siempre hubo. Lo que pasa es que ahora lo decimos, ahora es visible, ahora lo sufrimos, ahora lo luchamos. Entonces, a ver, así como hay muchas cosas malas y ha habido deterioros, por ejemplo, en temas de corrupción, oigan, también hay que decir una cosa, no todo es malo. Yo me atrevo a decir, no hay que comparar, hay cosas que se viven mucho mejor, hay unas conquistas que no tienen precio. Lo que pasa es que ahora la vara está más alta, lo que pasa es que ahora lo discutimos, ¿ya? Entonces, en esa virtud no ha cambiado el objetivo del bien común, sigue siendo el bien común. Creo que lo que ahora sí tenemos claro es que hay varios bienes comunes, que no hay un bien común, que somos unas sociedades tan heterogéneas que es mucho más complejo. Y por eso yo no admito categóricamente el decir, porque con frecuencia decimos que la democracia fracasó. No fracasó la democracia, ese modelo de democracia, lo que nos obliga a todos es reinventarnos. Y quizás lo que sí se ha puesto en evidencia es esa incapacidad, espera un momento, esa incapacidad que tenemos de asumir esa responsabilidad proactivamente. No digo con esto que todos y todas tenemos que ser actores políticos, candidatos y candidatas. Es el ejercicio ciudadano, es el opinar en voz alta, es el cuestionar, es el transparentar nuestra acción. Es el vernos al interior, que son procesos dolorosos, verán. Yo les digo, son procesos cuando nos vemos hacia adentro y vemos cómo están conformadas las estructuras de nuestras familias, en lo más íntimo. Oigan, eso duele, porque nos damos cuenta que nosotros reproducimos en gran medida unas prácticas y unas relaciones que distan de ser ciudadanos democráticos transparentes, ¿ya? No todo es malo, pero es el vernos al interior. Y es el ejercicio en tu clase, el ejercicio en tu casa, en tu relación con tus jefes, con la gente que tú empleas. Es toda esta dinámica. Solo si me permiten, a mí me gustó mucho lo que planteaba Ana Cecilia, y me quedo con el tema de las universidades. Y esto es también hacer un mea culpa, porque la universidad no soy yo, María Paz, ni son cada uno de ustedes, es un conjunto, es una institución y somos parte de eso. En gran medida, la universidad ecuatoriana, con honrosas excepciones, mantiene una deuda con el país.
porque durante los últimos años nos dedicamos todos a sobrevivir en un estado súper adverso, ¿ya? Y creo que perdimos ese foco y ese liderazgo moral que tenemos que tener. No quiero sonar moralista, pero también recuperemos las palabras, pues. Ese liderazgo de ética. Y por eso yo aplaudo esta iniciativa que tenemos del CEAS, porque la luchamos, la luchamos varias universidades con diversidad, con lugares distintos, desde distintos lugares del país, y dijimos, aquí asumimos los debates, aquí nos mojamos, asumimos el debate de los grandes temas nacionales y la capacidad de disentir, que es otra cosa que parece compleja en nuestro país. Hay que disentir, tenemos que contrariar, cuestionenme, díganme que están en contra de lo que yo digo. No pasa nada. Con respeto, ese es el ejercicio ciudadano. Así que yo creo que el bien común sigue ahí, pero tenemos que hablar de varios bienes comunes. Gracias, María Paz. A ver si tenemos alguna otra pregunta. Ya, Anita María Bustos está levantando la mano. Gracias, Anita, por participar. Muy buenos días con todos y con todas, distinguidas panelistas. Muchas gracias por sus comentarios. Realmente creo que han logrado lo que se buscaba con este diálogo, que es motivar. Y justamente la pregunta que quisiera hacerles es cómo motivar esta participación y esta actuación individual como ciudadanos corresponsables de modificar estos patrones en donde se ha normalizado la violencia, se ha normalizado la corrupción, se ha normalizado este hedonismo y este pensar que si yo estoy bien, el resto no importa. Justamente me encantó cuando ambas desde sus dos visiones plantean la necesidad de reconstruir lo público y lo colectivo, lo indispensable que es ver que incluso a pesar de que nos sintamos solos o aislados o formamos parte de un constructo social y ese constructo social va a poder caminar y va a poder enfrentar estos retos actuales si es que desde lo individual, viéndonos como un colectivo, como una comunidad, podemos modificar estos patrones. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿qué prácticas individuales podemos realizar y debemos realizar para ir modificando estos patrones que lamentablemente están normalizados y se están manteniendo ya por mucho tiempo? Muchas gracias. Antes de la contestación que den nuestras queridas colegas, creo que la pregunta que hace Anita para las dos, sí quisiera leer dos preguntas que se hace vía chat. Sofía Webster, que nos dice, buenos días, ¿cómo se fomentaría de forma viable y eficiente la participación activa y responsable de los ciudadanos, teniendo en cuenta que no todos tienen la oportunidad de participar en estos espacios o de estudiar? Y Soledad Calle dice, ¿qué podemos hacer como ciudadanos jóvenes para luchar en contra de la corrupción y acordarnos nuevamente de ese contrato social del que todos formamos parte? Yo diría entonces también, para cerrar quizás estas preguntas, ¿cómo podemos construir un nuevo pacto social? Porque a veces se cree que el único pacto social puede construirse a través de una asamblea constituyente, porque ese es un pacto social normativo, por supuesto. Pero si estamos en la situación que estamos, creo que resulta un tanto peregrino desde mi punto de vista plantearse una nueva asamblea constituyente. Entonces, ¿cómo constituir un pacto social? Yo también meto un poco de leña al fuego. A ver, tal vez Anita, si comienzas para después oírle a María Paz. Sí, Ana María preguntaba cómo hacer, ¿no es cierto?, este cambio de actitud frente a lo que significan las prácticas más hedonistas, más individualistas del proyecto personal, cómo irnos involucrando en la construcción de un proyecto común. Yo creo que es importante repensar muchas cosas, ¿no es cierto? Los mismos valores del contrato social habrá que revisarlos para saber si hoy, en este momento, aquí y ahora, esa definición que se lo hizo al inicio del Estado liberal sigue funcionando. Ese concepto de democracia sigue funcionando porque el carácter de este rato de la democracia de representativa nos preocupa un poquito. Nos preocupa un poquito saber que tenemos 5 representantes en la Asamblea Nacional y, con mucho respeto, por supuesto, no sabemos lo que hacen. A veces no nos acordamos ni quiénes son. ¿Cómo nos van a representar si no sabemos sus nombres? Y peor,
no sabemos lo que hacen cotidianamente. ¿Qué intereses representan? Es muy compleja esta situación del carácter de la democracia, ¿sí? Y en ese sentido, la democracia representativa también tendría que tener un componente que es el de los procesos sociohistóricos, ¿sí? Yo decía, la ética no es el invento nada más de un filósofo o de un autor. Es, sí, el hecho de que los procesos y las dinámicas históricas van consiguiendo mejorar. María Paz decía, no todo es malo, hemos conseguido conquistas impresionantes, por supuesto, pero resultados de la actoría, de la dinámica sociohistórica. Y por eso es importante, ¿no es cierto?, que comprendamos cada vez más que nos debemos formar no únicamente para ser profesionales y profesionales de calidad y excelencia, para el servicio a la comunidad, sino que nos formamos para ser ciudadanos y ciudadanas, cada vez con más compromiso social, con más responsabilidad cívica. Y en ese sentido no solamente estamos alcanzando un objetivo personal de profesionalizarnos y conseguir un trabajo, sino si es que nos planteamos formar ciudadanos, estamos poniéndonos en el caso de construir nuevamente la ciudad como bien público, ¿no es cierto? Y entonces este amor a la ciudad, este sentido de pertenencia nos hace que tengamos una actitud de compromiso, construir el entorno en el que vivimos. Morar no es únicamente ocupar un espacio, morar es toda una dinámica de relaciones y de proyecciones, no solamente personales, pero colectivas. Entonces tenemos que preguntarnos cuál es la ciudad en la que queremos vivir y aportar desde nuestras actividades personales y desde nuestras posibilidades, ¿no es cierto?, a un proyecto de ciudad para todos. Hay que replantearnos definitivamente los valores fuertes de la cultura dominante, de la cultura hegemónica, de la cultura, a veces hay que decirlo, ¿no?, de la cultura occidental. Esta necesidad de vivir en el consumo, que ha sido cuestionada más grandemente por la pandemia, esta necesidad de vivir de la cultura del yo creo que cada vez más es importante volver a los espacios colectivos. Y yo apostaría nuevamente por el tema del barrio. ¿Quiénes son mis vecinos? O vivimos en estructuras construidas materialmente que nos separan, nos fragmentan, no conocemos, ni saludamos, ni nos importa lo que hace el de lado. ¿Qué hacen nuestras familias del barrio? ¿Cómo nos acercamos? ¿Cómo pensamos en mejorar las necesidades, los problemas que tenemos, ¿no es cierto? Y cómo, si es que tenemos todo resuelto, aportamos a la ciudad. Hace falta plantearnos, interpelarnos nuestra responsabilidad ética. No es necesariamente estar en una organización, no, desde la vida cotidiana, desde las actividades personales, podemos ser parte de un proyecto de construcción colectiva, pero hay que definirlo. ¿Cuál es el proyecto que queremos construir? Antes de ceder la palabra a María Paz, hay dos preguntas, una directamente a ella, pero Pablo Jara dice, el desinterés de los jóvenes para participar en la política es algo notorio en este tiempo. Tal vez es por la decepción de ver cómo la política se ha manchado por culpa de la corrupción. ¿Cómo podríamos despertar de nuevo ese interés en los jóvenes de hacer política basada en la ética? Parece una pregunta muy interesante, ya que estamos con un buen número de jóvenes que nos están acompañando. Y concretamente para María Paz, Alfonsina Peñalosa dice, buenos días, María Paz habló de feminismo. ¿El feminismo puede convertirse en corrupción o en algunos aspectos ya es corrupto? Entonces, María Paz, por favor, hay un aspecto Muchas gracias. tan particular que se Ajá, yo me sumo primero al tema del ejercicio de la ciudadanía y después respondo lo particular. Claro, el ejercicio de la ciudadanía y responsable, activa. Y vamos a ejemplos concretos. Con frecuencia han escuchado mucha gente que se jacta de estar desinformado porque están tan contaminados. Les voy a poner, y no me voy a ir contra ustedes jóvenes, porque siempre a veces, desde cuando uno va subiendo de generación, ustedes los jóvenes, no, pongo mi generación. Yo voy a cumplir 40 años. Mis compañeras del colegio privado en Quito, de posibilidades de acceso a educación. De mi grupo de amigas, la mayoría estudiaron fuera, todas profesionales exitosas, y se jactan, les digo, con honrosas decepciones, de que esas no te leen un periódico, de que esas no te ven las noticias. Ven cuando dicen, avísanos cuando tú des una entrevista para oírte, porque a ti te gusta ese tema, porque es tu trabajo. Y yo me indigno, no, es que no es el mío. Y inclusive me dice, es que tú que estás en esos temas políticos, no, yo soy docente universitaria, yo nunca he participado en política.
Lo que pasa es que tenemos que asumir la responsabilidad. No admito que me digan, yo no leo el periódico, yo no veo las noticias hoy porque son siempre lo mismos. Agarrarse del temite, disculpen que sea tan coloquial para hablar de la prensa corrupta, encontrarás alguna prensa, inclusive a la corrupta, léele. Porque resulta que este es mi país, pues, y vuelvo a lo mismo. Yo soy católica, yo estoy convencida que Dios dispuso que yo nazca aquí. Lo que sea que ustedes crean, el azar, lo que sea, pero es aquí donde estamos, pues. Yo, en el tema de la educación, claro, yo vengo haciendo docencia desde hace más de 10 años, soy madre mucho menos tiempo, pero yo creo que esto va a lo privado y a lo público. Lo público es mi trabajo. Yo a mis estudiantes procuro hacerles sentir que esto es suyo, que si tú no decides, alguien más decidirá por ti, pues. No es cuestión de que es que estoy tan hastiado, es que esto es tan corrupto, es que esto es tan puerco que mejor yo no decido. Ah, bueno, chévere, no es que se congeló el tiempo, pues. Resulta que mientras tú no decides y tú estás tratando de trabajar en empresa, que es muy legítimo, pensando, porque te dicen, yo me voy al sector privado, es que lo privado es público. Es decir, mientras si tú quieres crear una empresa, si tú quieres hacer una prestación de servicios privados, si a ti no te importan las reglas del juego como se están planteando, alguien más las decide por ti y tú vas a encontrar esa limitación. Y el espacio privado desde lo que cada uno haga. Yo, por ejemplo, siento que mi inmensa responsabilidad es criar ciudadanos y ciudadanas. Yo no crío solo 2 guaguas. Ellos están en un proceso de empoderamiento y ellos entienden desde ahorita que hay derechos y los derechos vienen con obligaciones. Y eso empieza en el hogar y eso empieza en su rol de educandos. Y ellos se perciben como país. Y esto es algo que tenemos que hablarlo abiertamente porque es doloroso. Una sociedad con tantas desigualdades, donde quienes tenemos acceso a educación de calidad, somos gente súper privilegiada y somos un pedacito. Y yo siempre digo, yo no voy a cargar culpa de haber nacido con unos ciertos privilegios. Yo no tengo la culpa, pero sí tengo la responsabilidad. El discurso político, maniqueísta, te quieren hacer sentir mal. Es que tú vienes de colegio privado, es que tú vienes de universidad privada y vives de una élite quiteña. Sí, es cierto. Y no es mi culpa, pero sí es mi responsabilidad. Yo aquí no paso y me encanta lo que decía Ana Cecilia, aquí yo no estoy vegetando, aquí yo asumo la responsabilidad o me voy a un lado, pues. Yo tengo que asumir el debate público desde tu espacio, discute, involúcrate, haz activismo. El activismo se hace igual en los sectores privados. Yo les pongo estos ejemplos tan coloquiales porque nos percibe si no queda esta discusión abstracta, no etérea. No, yo hago, claro, como hay un meme por ahí que dice, ser la oveja feminista de la familia no es fácil. Claro que arruino muchas coladas moradas y fanescas, pero esto es que estoy sembrando. Y sobre todo con la capacidad, y es algo que lucho todos los días, de escuchar que me cuestionen, porque si no logramos eso, ¿cómo trascendemos a lo público? Que si el feminismo puede ser corrupto, no sé si el feminismo como tal, porque aclaremos que el feminismo es una corriente de pensamiento que lo que plantea es que las mujeres tengan los mismos privilegios que el resto. El feminismo no es una secta, no todas las feministas somos iguales. Hay algunas que expulsan a otras, que dicen, no, hay feminismos de todo, hay feminismo de derecha, que no se lo quiere ver en el Ecuador, pero existe. ¿Saben qué pasa? Con Pablo hemos discutido en varios foros porque hay ciertas palabras que se han vuelto malas palabras. Por ejemplo, yo les digo el tema de los valores. Ciertos sectores, sobre todo de cierta iglesia, y hay que decirlo, han captado, y a mí, por ejemplo, me da un poco calambre al oído cuando oigo la educación de valores. Me suena como unas intenciones de imposiciones, de unos valores tradicionales. Y entonces muchos de nosotros que somos más liberales le huimos a esos términos. Y de eso que uno va aprendiendo con la experiencia, con el paso de los años, vas aprendiendo que, oigan, hay que reapropiarnos de las palabras. ¿Saben qué? Hablemos de valores. Los valores católicos, eso es tu parte interna, pues. Los valores públicos son laicos y son derechos. O sea, digamos en voz alta. Todos podemos tener un dogma, pero eso va hacia adentro, ese es mi fuero interno. Lo público no va desde el dogma, pues entonces reapropiémonos de las palabras. Hay ciertas cosas que le hemos dejado patrimonio a ciertas corrientes políticas, por ejemplo el feminismo. No podemos hablar de feminismo porque resulta que, tu feminismo, tú que eres de derecha o de izquierda, a ver, ratito. Yo creo que las mujeres tenemos las mismas oportunidades y que voy a romper esas estructuras. Entonces, reapropiémonos de la educación de valores. A veces ahí uno se acuerda, yo extraño mucho a mi abuelita y ahora me doy cuenta que la educación liberal súper positiva. Yo a mis hijos les trato de enseñar que en la villa del Señor, como digo, hay espacio para todos y todas. Pero saben que estoy recuperando y también con mis alumnos a decir que hay cosas buenas y hay malas. Y eso es algo que teníamos miedo porque todo se relativizó. Y después nos encontramos en una sociedad donde no hay límites, pues. Aquí no me vengan a decir que sí, que todo el mundo roba. No, hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas.
Y el límite es la ley, y en cada casa y en cada comunidad hay valores, y eso tenemos que recuperar con respeto y tolerancia. No tengamos miedo a decir que hay cosas malas, porque después normalizamos el robar. Es malo el no citar, es malo el ver monografías.com, es malo el robarte las ideas del otro, así como es malo que yo me coja tu celular. Y eso creo que tenemos que decirlo a viva voz. Espero responder sus preguntas. Bueno, muchas gracias, María Paz. Creo que debemos felicitarnos realmente porque se ha convertido en un verdadero foro ciudadano por el interés que realmente han tenido las personas que nos siguen acompañando. Hay muchos aplausos también que están dándose. En este sentido, hay dos personas que han pedido la palabra, Eduardo Javier Mendieta y Carla Rosales. Tenemos dos preguntas más. Entonces, primeramente vamos a escuchar a Eduardo Javier Mendieta, Carla Rosales, y después les leo las preguntas a nuestras distinguidas ponentes. Eduardo Javier Mendieta, por favor. Sí, ¿cómo está? Muy buenos días. Primeramente, agradecer a las dos ponentes. Muchísimas gracias por dotarnos de sus conocimientos. Mi pregunta va ligado a la reconstrucción de lo público. ¿Cómo fomentamos o cómo sería dirigida una reconstrucción pública? Tal vez ahí, si me permiten, Sebastián Valdivieso dice, porque coincidente con la pregunta que acaba de hacer nuestro amigo, se habló sobre la necesidad de usar al activismo como uno de los medios para ejercer participación política activa y volver a utilizar el espacio público que por derecho nos pertenece. ¿Qué hacer cuando el activismo se estanca por un sistema que lo excluye? Entonces, dice Paula Martina Nivelo, entonces se podría corroborar que la ignorancia del pueblo es una causa muy grande para que exista la corrupción. Y finalmente, Mary Cabrera, que también del colectivo Cuenca Ciudad para Vivir, bienvenida. El feminismo es una búsqueda de igualdad sustantiva, no igualdad formal abstracta que reproduce desigualdad. Ahí tienen entonces, queridas amigas ponentes, un conjunto de opciones para poderlas responder y discutir. No sé quién quiera tomar la palabra. Anita, tal vez. Bien, para seguir en la misma línea del tema de la ciudad, yo diría que la ciudad es un espacio de enunciación, pero para eso tenemos que salir de nuestras casas. Para eso tenemos que conectarnos con el otro. Para eso tenemos que darnos la oportunidad de interactuar y de reconocer al otro en la dignidad de persona, cualquiera que sea, por más diferente, diverso, extranjero, externo que pueda ser. Si cada vez nos encerramos en estas estructuras materiales que son los condominios, los edificios, las ciudadelas cerradas, exclusivas y excluyentes, si se privatizan las ciudades con muros como hace 2000 años, ¿no es cierto? Si seguimos haciendo esta lógica de la fragmentación social, si seguimos haciendo que la ciudad sea un ejercicio de segregación socioespacial, cada vez vamos a ir dificultando la posibilidad de entender la ciudad como propia, como mía, ese espacio público donde se construye la cultura, donde se construye la convivencia, donde se construye justamente la interacción social, en donde se reconoce a esa otra persona que habita la ciudad, ¿sí? En realidad, las ciudades son cada vez más de eso, espacios de enunciación. Entonces, si somos actores y sujetos sociales que tenemos demandas, que tenemos una identidad, que pensamos de una manera y queremos posicionar esas ideas, es importante tomar los espacios públicos y poder expresar eso, ¿no es cierto?, desde el encuentro con el otro, desde la posibilidad de reivindicar esos espacios justamente para el planteamiento de nuestras demandas. Es difícil decir cómo se retoma la actividad y decía el compañero, voy a leer la pregunta de Eduardo Javier Mendieta, cómo se reconstruye el espacio público, ¿sí? Ese era Eduardo. Bueno, lo que pasa es que justamente de lo que estamos hablando es de superar los desencuentros y la desconfianza. Esta cultura del miedo, ¿no es cierto?, que además alimenta una industria increíblemente
efectiva que son las armas, las cámaras, las cercas eléctricas, los altos muros, que nos encierra, ¿sí? No hace posible que descubramos lo público como aquello que nos corresponde a todos y que construye justamente dignidad. Creo que eso hay que recuperar, el sentido de lo público sobre lo privado. Salgamos de las casas, hagamos de las calles nuestras salas comunitarias, encontrémonos de nuevo, reconozcámonos en el otro. Hace falta una metanoia, una superación de los modelos mentales con los que venimos siendo formados, ¿no es cierto? Estos modelos que nos hacen ser justamente individuos aislados, temerosos, a veces con concepciones de superioridad. Hay que replantearnos e interpelarnos los estilos de vida que estamos teniendo, ¿sí? Prefiramos el bosque, prefiramos los parques lineales a ir al mall. Compremos en la tienda del barrio, dinamicemos la economía pequeña, hagamos proyectos compartidos en la escala barrial, ojalá pudiéramos tener un centro de acopio para ayudar a los pobres, ojalá pudiéramos tener un huerto comunitario, ojalá podamos tener una guardería comunitaria en el barrio donde las mismas mamás sean cuidadoras, no sé, hay tantas ideas posibles de otra calidad de convivencia que en realidad solo hace falta sentarnos a conversar qué queremos y cómo hacerlo. Antes de darle a María Paz, yo creo que es importante lo que se está planteando por parte de Anita y también por María Paz, en el sentido de la pregunta que se hizo, no entender el espacio público simplemente como, ni los territorios, ¿no? Que ahora son tan importantes para el desarrollo local, como simplemente espacios físicos, sino son una construcción social y cultural. Claro, Así las redes son un espacio público, las redes sociales. También, claro, pero bien llevadas, por supuesto. Por supuesto. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante también. María Paz, por favor. Muchas gracias. Esto está muy interesante, pero yo voy a tener que responder una pregunta y tengo que salir le había anticipado a Pablo que tengo un compromiso en mi universidad, pero me encanta, aquí yo me quedaría el resto del día. Yo voy a empezar, hay varias preguntas que veo también en el chat, un poco, voy a referir a lo que dijo Ana Cecilia. Yo comparto, pero también difiero, les voy a decir por qué. Yo comparto que hay unos modelos de vida más bonitos y quizás es lo que idealizamos desde América Latina y vemos, por ejemplo, en muchos países de Europa. Pasa eso, hay un uso de lo público mucho más ciudadano, ¿ya? Pero no solo es un tema de voluntad. Y aquí yo creo con mucho respeto que a veces romantizar eso se vuelve más imposible también. Porque no es solo, yo comprendo la perspectiva de que ha habido una lógica de securitización en la construcción de las ciudades, sobre todo se ven en las grandes ciudades. Yo veo en Quito y en Guayaquil. Cuenca lo conozco menos, no noté tanto como lo veo en Quito y Guayaquil. Es perverso, ¿no? Son ciudades súper grandes. Y ves esta lógica de las murallas, ¿ya? Por supuesto, ya hay securitización, ya hay una perspectiva de eso, sí, pero también hay temas reales. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero con esto? Si yo el día de mañana, en el hipotético, ¿no? Agarro y me bajo todos los muros de las urbanizaciones, ese día no empezamos a ser ciudadanos. Y tenemos otros problemas que también hay que decirlos en voz alta. El desempleo, la pobreza, que se ha agudizado con la crisis. Ustedes saben que a una profesora de Derecho de aquí de Quito se metieron a su casa ladrones el otro día en Cumbayá, que es la zona donde vivo yo, fuera de un poco en el valle de Quito. ¿Y saben qué se le robaron? Le vaciaron la refrigeradora. Y esta mujer lloraba y decía, me impacté, y es una mamá sola, está con su hijo, dice la idea, que te sientes invadido, que entraron a tu casa, que estaba yo con mi niño, había computadoras, había celulares, y cuando vi que lo que se llevaron fue los víveres, dice, yo lloraba desconsolada. Y el hijo le decía, pero mamá, si podemos comprar otra vez. No, es que la gente tiene hambre. Y esto tiene que dolernos, porque el rato que te deja de doler, ya esto no sirve, ya de qué estamos hablando. Entonces también entendamos que cuando uno tiene sus propios hijos también, tú dices, no, tú piensas en la seguridad de tus hijos y esto es humano y esto es necesario. Entonces, no niego tu punto de vista, Ana. Yo me encanta que esto pensemos, pero ¿saben qué? Necesitamos políticas públicas. Así yo solita, María Paz, me siento con Ana Cecilia y las dos decidimos echémonos al no, necesitamos políticas públicas integradoras. Y claro, ¿quién hace las políticas públicas? Nuestros representantes políticos. De aquí viene la pregunta, ¿quién nos está representando? Y esta es la tragedia, esta es la tragedia griega en la que vivimos. ¿Quién nos está representando? ¿Ya? Entonces yo vuelvo a lo mismo.
quienes estamos alfabetizados tenemos la obligación de saber lo que está pasando. Claro, yo abogada me interesa más o menos los debates de las leyes, verán. Hay algunos que me dan pereza también, pero nos tiene que importar la discusión de lo público y tenemos que pronunciarnos por redes sociales, en el café familiar. Para mí, mi laboratorio es el club de las tías. Yo con mis tías de mi familia materna somos una minga bien grande y es donde transcurre mi vida y la crianza de los guaguas. Y ahí ya no solo hablamos de qué hiciste ayer, de qué es lo público, cuáles son los debates, y con las amigas y con los amigos y con el vecino. Claro, todo esto es importante. Tiene que haber una actitud, romper esa otredad, el miedo al otro, esa distancia de la ciudad grande que puede ser perverso. Pero al mismo tiempo tenemos que exigir las políticas públicas porque solitos no le cambiamos. Eso está, podemos romantizar, pero no va a ser tan palpable. Después, respecto a dos preguntas que me hacen a mí en concreto, alguien me preguntaba si es que con Leonardo, me preguntaba Leonardo David, me decía si es que desde si incorporamos la ética, se podría eliminar la corrupción en el Estado. A ver, si yo tuviera la respuesta, pucha, del mundo sería mejor, es que no tenemos las respuestas, pero ¿saben qué? Les invito, busquemos juntos las respuestas. Yo pensaría que sí, pero después, ¿cómo se come eso? Esa es la dificultad, pues. Y entonces, ¿saben qué? No pensemos que el Estado está allá. El Estado son esos señores y esas señoras que nos gobiernan. El Estado somos nosotros, pues. Y pensemos qué actos de corrupción cometemos nosotros. Pensemos en la microcorrupción, ¿ok? Y rompemos eso y entonces es reflejo de quiénes somos. Y después alguien me preguntaba sobre el tema de género y me hablaba de la igualdad material y la igualdad formal. O sea, yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que hay dos niveles de igualdad, la material y la formal. No creo que la una es la buena y la otra perpetúa las desigualdades. Yo no comparto eso con mucho respeto. Yo creo que las dos son necesarias y que, claro, la gran dificultad es la igualdad material, ¿no? Porque la formal facilita dentro de todo. O sea, ya se ha transitado. Ya hubo un grupo de gente que nos transitó los movimientos sociales, en el caso ecuatoriano en los 90, procesos largos, complejos, que transitaron y han alcanzado una igualdad formal bastante aceptable en términos de derechos. Es decir, cuando yo oigo entre colegas feministas que siguen peleando por derechos, yo digo, oigan, el tema de derechos ya está reconocido, demos el salto. Lo complejo aquí es cómo se aplica esto en lo material y eso es mucho más difícil. Que puede haber ciertos derechos y ciertas políticas públicas que incentiven un poco más a cambiar lo material, claro que sí, pero no es lo único. Ejemplo simple, que no es tema de este debate, pero en la representación. ¿Cuántas mujeres realmente estamos en la representación? Poquititas, muy pocas todavía. Ya se eliminaron las barreras, ya incorporamos acción afirmativa. Y todavía no logramos entrar a puestos de liderazgo así en toma de decisiones. ¿Por qué? Hay varias explicaciones, pero por decirles una simple, por lo que estamos viviendo y tarde que me corren por acá atrás, porque no todas, pero la mayoría de mujeres o muchas mujeres criamos guaguas y asumimos tareas de cuidado. En general, cuidado de adultos mayores, cuidados del espectro familiar, que es lindo, es maravilloso. Pero resulta que mientras no nos planteemos que esta es una tarea mínimo de 2, si no es de más, y donde tenemos que superar ciertas desigualdades, lo otro no vamos a conseguir. Y pensar también, no es el tema género, pero ya que se topa, que aquí no tampoco, oigan, el Ecuador es diverso, las sociedades son diversas. Yo puedo sentarme aquí desde mi lugar de blanco mestiza y decir, es que yo como mujer, claro, es legítimo, pero nos transversaliza todo, nos transversaliza la pobreza, las diferencias étnicas, el lugar geográfico donde naciste en este país, el acceso a educación. Y el rato que reconocemos eso en voz alta, que a veces nos incomoda, y es el primer paso para eliminar la corrupción, verán. Porque no todas las mujeres somos iguales, porque no todos los hombres son iguales. Entonces, porque tenemos que reconocer que ser indígena en este país tiene unos costos, que ser afroecuatoriano tiene unos costos. No es mi culpa, pero tengo que luchar sobre esos costos, pues, porque si no salimos todos del mismo punto de partida, estamos un poco en problemas y la ley no es suficiente para eso. Así que espero haber respondido ahí. Muchas gracias, María Paz. Realmente sabíamos que tenías que retirarte, ha durado un poco más tu permanencia y te agradecemos mucho. Y por supuesto, estos eventos también están programados para 1 hora, hora y media, ya estamos sobre. Y eso demuestra, por un lado, el interés que ha tenido ustedes como ciudadanas y ciudadanas en esta perspectiva. Y vamos a ir cerrando, pero no quisiera dejar de leer una pregunta que creo que ha sido respondida ya de Patricio Ismael Ortiz Gómez, que dice: ¿cómo apropiarse como ciudadanos de una comunidad y cómo buscar un bien común? Una sociedad donde los estratos sociales nos limitan y no se toma en cuenta la pluriculturalidad que tenemos.
Bueno, hay un tema interesante, pluriculturalidad, y Elsa María Castro Paredes, muchas gracias por estar con nosotros, Elsa María. Dice, felicitaciones a los organizadores por abordar estos temas con una aproximación a la ciudad como el espacio de ejercicio ciudadanos. Aliento a seguir en esta línea y aproximarnos a todo el país. Muchas gracias, Elsa María, por estar con nosotros. Yo tal vez dejaría a Ana Cecilia para que nos diga unas últimas palabras para cerrar a lo mucho en 5 minutos más. Y también darles unas dos o tres perspectivas que yo tengo al respecto. Anita. Gracias, Pablito. Realmente un espacio muy interesante y claro, siempre nos va a faltar el tiempo para ir construyendo justamente este diálogo, lo que decía María Paz, yo estoy absolutamente de acuerdo, no es suficiente voluntad, se trata de políticas públicas, se trata de acuerdos y de corresponsabilidad entre representantes y representados, pero cambiando justamente el rol que cada uno tiene y la actitud con respecto a esa corresponsabilidad, porque es responsabilidad de todos, vuelvo a decir. Me parece importante decir que nadie puede ser libre e indolente a la vez. Lo que nos estamos planteando justamente es revisar nuestra actitud, nuestra conducta, revisar cómo hemos estado construyendo nuestro pensamiento y nuestra mentalidad. ¿De qué manera nos relacionamos? Verifiquemos, ¿no? Si es que lo que pensamos efectivamente lo hacemos o estamos también nosotros siendo estos ventrílocos de un discurso que defiende la ética, que defiende los derechos humanos, que defiende la equidad, que defiende la justicia, que en la palabra lucha contra la pobreza por más valores de cualquier índole que tenga, ¿no es cierto? Pero en la práctica es una persona que discrimina, que excluye, que acusa, que difama, que utiliza las redes justamente para echar, ¿no es cierto?, todo el lodo posible. ¿Cuánta coherencia hay entre lo que pensamos y hacemos? Esa es la ética, ¿sí? La coherencia entre lo que decimos y lo que efectivamente hacemos. Yo creo que la mayoría de la gente es muy humanista en el pensamiento, pero es muy cómoda en su actitud, ¿sí? Hay mucho miedo. Hay mucha conformidad. Ahora la nueva trinchera para hablar, para opinar o para actuar es el sofá desde donde nos sentamos a escribir en el chat o en las redes sociales, ¿sí? Hay que desacomodarnos. La inserción para el cambio implica la cabeza, el corazón y los pies. La cabeza desde la empatía, desde lo que yo pienso con respecto justamente a la equidad, a la justicia social, etcétera, ¿sí? Desde el corazón, porque es un tema emocional, afectivo, de amor, realmente es un tema de amor a la ciudad y a los otros, ¿sí? A un proyecto de justicia y desde los pies, es decir, en el lugar que se te necesita, no desde la comodidad de la casa. Entonces significa, ¿no es cierto?, cambiar en el sentido de romper los modelos mentales que tenemos, de desacomodarnos. A veces es más fácil, ya digo, únicamente dialogar intelectualmente, pero mucho más difícil ser coherentes en la práctica. Gracias. Eso es lo que puedo decir. Eduardo Javier Mendita tiene tal vez una pequeña intervención. Mil disculpas, ahora sí me voy a despedir. ¿Sí? No Gracias. quería dejar de escucharle a Ana Cecilia. Ya, muchísimas gracias, doctor Chalco, doctor Estrella. Ya, un gusto. ¿Sí? Hasta luego a todos. Hasta luego. Entonces, Eduardo Javier, por favor, un breve comentario, por favor, por razones de tiempo. No quiero dejarte con la mano levantada. Estás sin micrófono, por favor. Micrófono. Estás sin micrófono, Eduardo Javier. Sí. No sé si le pueden dar el micrófono. Sí. Listo, ahora sí, no me dejaba poner el micrófono. A ver, por favor, una pregunta o un comentario corto, si nos hace el favor. Estamos hablando de que el desempleo es un problema súper grave en nuestro país, pero yo creo también que hemos estado teniendo un estado demasiado obeso y hemos estado llenando el desempleo con un empleo público. ¿Qué opinan del empleo público, del exceso de empleo público, de un estado obeso que tenemos en la actualidad? O sea, tendríamos que reducirlo, arriesgándonos a que baje, a que suba el desempleo,
pero llamando a una inversión extranjera, una inversión privada, apoyando la empresa privada, o qué opinan al respecto? Bueno, yo en ese sentido creo que es una pregunta muy interesante, pero realmente ya nos queda muy poco tiempo para responder. Más bien propondría que esta pregunta se lo pueda hacer sobre el Estado obeso en el próximo foro, porque yo creo que lo importante de estos foros es que la gente no llegue a responder todas sus preguntas, sino que vaya más que con respuestas, con más preguntas. Eso creo que es el éxito de un foro ciudadano, porque no es que aquí estamos en calidad de ponentes, coordinadores, autoridades, en fin, simplemente abriendo el espacio para un foro ciudadano sobre esta temática. Entonces, yo les invito a que realmente nos vayamos más que con respuestas, con preguntas, que nos hagamos a nosotros mismos esta perspectiva que han planteado las ponentes, como yo diría, descolonizar el mundo de la política y el mundo de la ética. Hay una colonización del mundo de la política y de la ética. Y yo, para concluir, además de agradecer la presencia de las autoridades, de las queridas amigas ponentes y de todos ustedes que han tenido una participación activa, y les agradecemos de todo corazón, y quizás estaremos invitando ya para futuros eventos de esta naturaleza en el ámbito del programa de ética y del SEA. Yo quisiera rescatar que la universidad, en este caso concretamente la Universidad de la SUAY, se ha propuesto esta tarea, sobre todo a través de su grupo de ética de la Facultad de Ciencias Jurídicas, porque creo que hay la concepción definitiva de que la universidad debe formar primeramente buenos y buenas ciudadanas antes que buenos profesionales. Una vez que formemos buenos y buenas ciudadanas, activos, participativos, deliberativos, pueden escoger cualquier tipo de profesión y ahí serán buenos profesionales. Y no ser buenos ciudadanos y buenos profesionales y pésimos ciudadanos. Yo creo que es el desafío que está planteado. Y además, otro mito, que los jóvenes no están interesados en este tipo de discusiones. Hoy ha sido una muestra más de que sí lo están. Y yo rescato esto como profesor y seguramente eso me sigue manteniendo como profesor a pesar de haberme jubilado hace 10 años. Yo suelo decir que estoy jubilado, pero no soy jubilado. Entonces, es el hecho de que la juventud está interesada. Depende cómo planteemos los temas. Aparentemente puede ser un tema aburrido este de la ética, pero si se ha planteado como se ha planteado hoy, ahí está el presente y el futuro de nuestro país. Y por lo tanto creo que hay que seguir trabajando con ustedes, queridos jóvenes, pero también, por supuesto, con todas las personas que nos interesen. Nuevamente, muchas gracias por su asistencia, señor decano. Un gusto haber participado con usted. Juan, desea el mejor de los éxitos para el Congreso y que siga adelante. Lo mismo a Santiago Jara, a Camila, a Lisette, que nos han ayudado en la parte técnica. Y les agradecemos de todo corazón y les mandamos un abrazo sincero. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Nítido.